ser Bester Gordillo, Romero de Champs, puede ser Bejarano, el Negro Durazo. Durante toda la historia de México hemos conocido de grandes casos de corrupción. Por lo menos acreditado hay el robo de por lo menos 1.900 millones de pesos, entonces son muchos intereses, es mucho dinero. ¿Usted cree que con honradez se puede llegar a ser multimillonario como lo esté? Bueno, multimillonario no lo soy. Soy millonario y siempre lo he dicho. El síntoma es la corrupción, pero la impunidad es el problema. Voy a Rodeo Drive, voy a Miami, a Los Ángeles, y voy a Beverly Hills, porque tengo 400 pares, 300 trajes, y mienten. ¿Por qué las tengo? No quiero que porque me gusta y las cuido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en una emisión del Observador. Soy muy contenta de compartir este programa con mi compañero, colega Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Jacaranda, muy contento de estar aquí en este programa y compartirlo contigo y con nuestro invitado, ¿no? Eduardo Bojorquez, quien es el director, el presidente de Transparencia Mexicana. Bienvenido. Muchas gracias, Jacaranda. Y también vamos a tener vía microondas a José Antonio Gurrea. Él es periodista, escritor y escribió un libro muy interesante del que vamos a hablar aquí, Largo y sinuoso camino de la transparencia. Nos conectamos después a Madrid, donde tenemos a Esteban Urreistieta, quien es director de investigaciones especiales de periódico El Mundo. Así es que tenemos un programa muy interesante en donde sabe cuál es el tema, algo que nos interesa mucho a usted, a mí, a todos nosotros: la corrupción, el enriquecimiento ilícito de partidos, funcionarios, políticos. ¿Qué es lo que ha permitido que esto ocurra? No solamente en México, porque creo yo que es una tendencia global, ¿no? Habría que decirlo, es un problema mundial, ¿no? Y usted me imagino que lo tienen detectado de alguna forma. Sí, bueno, eso es la razón por la cual año con año hacemos un índice de percepción de la corrupción en más de 180 países. Todos los países tienen corrupción. Lo que distingue a uno y a otro país es cómo enfrentan la corrupción. Claro. Es qué resultados le dan a la gente y si permiten que haya una sensación de impunidad o sienten que hay cambios importantes en su vida. Eso es lo determinante, de verdad, terminar con la impunidad. Estos casos se reiteran precisamente porque no se detiene a los culpables, porque no se llega, como se dice, al fondo de los hechos, ¿no? Yo quisiera preguntarte, nosotros el enfoque que le hemos dado a este programa tiene que ver con lo siguiente. Sí, la corrupción, de pronto el impacto, los millones de dinero, las joyas, bueno, eso está muy bien y eso se documenta muy bien en los medios, pero ¿qué ocurre con las personas? ¿Qué ocurre con la gente de todos los días? ¿Cómo sufre estos efectos, mi querido Eduardo? La gente, por ejemplo, en Tabasco, después de esto que hemos visto con el caso Granier. Bueno, el problema de la corrupción es que no es solo un problema moral o ético, es un problema de la vida pública de los países y por lo tanto afecta al desarrollo. Si pudiéramos imaginarnos una gráfica en la que se compara qué tanto tienen desarrollo humano los países y qué tanta corrupción presentan, los países que tienen más corrupción tienen unos índices de desarrollo humano más bajos. Está completamente cruzado. Los países más corruptos son los que tienen menor desarrollo. No me puedo imaginar que ocurra otra cosa en Tabasco que no sea seguir perpetuando la pobreza y marginación de un Estado que ya ha sufrido eso por mucho tiempo. Estas cajas de dinero, con 88,5 millones de pesos, son evidencia de la más reciente catástrofe ocurrida en Tabasco. No fue un terremoto, tampoco una inundación, sino el naufragio de las finanzas del Estado por efecto de la corrupción. Sin lugar a dudas es un tema que tiene una resonancia social muy fuerte aquí en Tabasco, porque hay momentos críticos en algunos sectores que se vivieron en otro tiempo, por ejemplo el sector salud en diciembre, y la sociedad percibe que ante una denuncia en la que se presume una desviación de recursos financieros y ante la situación crítica que se vivió en diciembre, quiere respuesta, quiere saber y que se esclarezca qué es lo que pasó, quiere que se deslindan las responsabilidades. Nos toca a nosotros demostrar.
Estamos en un proceso de investigación, de integración, y será en su conclusión donde tendremos nosotros en su momento las evidencias suficientes. A José Saiz, secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Andrés Granier, se le investiga como el encargado de la operación, de cobrar los cheques de los recursos federales y de acumular en billetes de 500 y 1,000 pesos antes de que estos recursos encontraran su destino en operaciones de lavado de dinero que están por investigarse, en las que se presume están involucrados poderosos empresarios tabasqueños, integrantes de la élite económica y política del Estado. Esta es una investigación que por mucho rebasa las fronteras de Tabasco, sumamente compleja en el orden financiero, corporativo, y en donde sin el apoyo de la instancia federal sería difícil llegar muy lejos. La historia de las cajas de dinero de Nacajuca, de acuerdo a las investigaciones realizadas hasta hoy, es solo la punta del iceberg del quebranto financiero sufrido en Tabasco. Hay dos cosas que ayudan mucho. Uno, que había antecedentes por parte de los medios de comunicación en materia del tema de inundaciones, el manejo que se le dio, por ejemplo, al Fonden, los rellenos sanitarios, el manejo de las ayudas, la corrupción que había a través de las direcciones administrativas de cada dependencia que obedecían específicamente al gobernador y a su familia. Quien iba a ser el secretario de Finanzas de Andrés Granier es el que acaba ejerciendo el poder real durante los 6 años, Amílcar Sala, quien tiene una relación de compadrazgo con el químico Andrés Granier, personaje que por cierto no ha sido muy mencionado en el marco de todas estas investigaciones, porque al igual que Fabián Granier nunca tuvieron, y al igual que la secretaria ahora de Saiz Pineda, Marlis Cupil, nunca estuvieron en el gobierno. La red de lavado de dinero, de acuerdo a distintas investigaciones periodísticas establecida por Saiz, involucraba a Martín Sonda y con Ángel González Monterrubio, amigo y hombre de confianza de ambos. Los despachos de asesoría fiscal desde los que operó desde el año 2001 le ofrecieron a Saiz el contacto con distintos empresarios tabasqueños. Ya también vimos que por lo menos acreditado hay el robo de por lo menos 1.900 millones de pesos, entonces son muchos intereses, es mucho dinero, y nosotros, conociendo además los órganos de procuración de justicia, pues igual ese aparato corruptor puede corromper también a ese aparato de justicia. El Estado está francamente en ruinas después de esta catástrofe Jacaranda. Yo quisiera ir ahora justamente con Esteban Urreistieta, con quien nos vamos a conectar a Madrid, porque voy a tomar algo que tú dijiste que me parece muy interesante, pero no sé si Esteban comparta este punto de vista. Tú dices que el tema de la corrupción no es un problema moral o ético. No solo. No solo, pero yo creo que el centro de la discusión hoy día, me parece, y en eso me podría responder Esteban, creo que sí, ¿no? No podemos permitir un enriquecimiento de esta magnitud, políticos, funcionarios, o lo que nos va a contar José Antonio Gurrea con el libro que ha escrito, en donde hay funcionarios o hay gente del cuerpo diplomático que gana una millonada, incluso superando los salarios de todos los presidentes de América Latina. Pero yo quisiera preguntarte, Esteban, ¿cómo ves tú, sobre todo por todo lo que ha ocurrido en los últimos años en España, el tema de la corrupción? ¿Es un problema moral o ético? ¿Teníamos que hacer énfasis en este tema o cuál es tu perspectiva? Bueno, es un problema efectivamente moral y ético, y es un problema porque determinadas conductas que son delictivas y que están castigadas por el Código Penal español, pues se han concebido durante los últimos años en España como absolutamente normales por la clase política, y no solo por la clase política, sino como estamos viendo ahora mismo en nuestro país, por miembros de la propia familia real, de la jefatura del Estado española, y por lo tanto, bueno, pues lo que se ha concebido como conductas normales que no eran punibles, se han desarrollado con total naturalidad, con total impunidad, y entre ellas se encuentra por encima de todas el tráfico de influencias. Hay un tema que es fundamental y que tenemos que tratar. La corrupción es inherente al poder político, incluso es inherente a la condición humana. ¿Qué nos puedes decir, Esteban? Bueno, aquí en España se dice una frase, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Es decir, efectivamente la corrupción es inherente al poder político y a cualquier tipo de poder, ¿no? Y en nuestro país hemos vivido durante los últimos años
una auténtica década ominosa de la corrupción, en la que en estos momentos pues tenemos a nivel autonómico y a nivel nacional pues a decenas o cientos de dirigentes que están procesados por delitos de corrupción, ya sea por el cobro de comisiones, por el amaño de concursos públicos o por el tráfico directo de influencias al amañar todo tipo de licitaciones públicas para beneficiar a unas determinadas empresas, ¿no? En estos momentos se encuentran salpicados por la corrupción el partido gobernante, que es el Partido Popular, con un tema muy grave que está investigando la Audiencia Nacional en relación con la financiación ilegal de esta formación política mediante el cobro de comisiones a grandes constructores. También está afectada por la corrupción la oposición, el Partido Socialista, y quizá el elemento más importante de todos es que está afectado por este tipo de procedimientos la jefatura del Estado, ¿no? En estos momentos el yerno del rey, Néstor Bacarí, se encuentra procesado. Ha llegado a ser imputada la hija del rey, su mujer, Cristina de Borbón, y en estos momentos, pues por primera vez en la historia de la democracia española, la corrupción alcanza a la máxima institución del Estado, que es la corona. Claro, un problema pues que tampoco nos es tan lejano. Digo, aquí también tenemos una corrupción inexplicable en muchos sentidos, pero quisiera ir ahora con José Antonio Gurrea, quien también está en un enlace vía microondas, escritor del libro, como les decía, El largo y sinuoso camino de la transparencia. José Antonio, muy interesante lo que tú incorporas en toda la investigación de este libro, en donde también el tema de la inmoralidad, ¿no?, de la falta de una ética pública está muy bien plasmado cuando tú hablas de qué es lo que ocurre. Simplemente este ejemplo que tú das, el cuerpo diplomático mexicano, que llega a ganar incluso más que el propio presidente de México. Haces una serie de comparaciones, pero me gustaría que compartieras esta reflexión con el público, porque creo que es muy interesante lo que lograste hacer en este libro y a lo que te enfrentaste para llegar a esta información. Hablábamos ahorita del caso Granier y de otros tantos casos, el Bester Gordillo, Romero de Champs, puede ser Bejarano, el Negro Durazo. Durante toda la historia de México hemos conocido de grandes casos de corrupción, pero más allá de estos casos, lo que yo reflejé en el libro con investigaciones periodísticas fue el hecho de que hay miles de casos que también atentan contra el erario público, también indignan a la sociedad y son menos conocidos. El caso que dices tú de los altos monumentos, de los altos salarios del cuerpo diplomático, ahí quizá no estemos hablando de corrupción, no es ilegal lo que están haciendo. Pero es inmoral, sí, ¿no? Es poco ético, es inmoral, sobre todo, que llegamos a ver ahí en el trabajo que yo desarrollé, que algunos embajadores ganaban más que los presidentes de los países donde estaban. El caso del embajador de México en España, el caso del embajador de México en Venezuela, de México en Argentina. Todos esos embajadores ganan más que los presidentes de esos países. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo dejaría una pregunta en la mesa. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad? ¿Y qué es lo que puede ocurrir en una sociedad enojada, en donde, como tú bien comentas, José Antonio, pues lo único que percibe es que no solamente no se castiga a los funcionarios o a los políticos por actos de corrupción, sino que además se les premia, ¿no? Entonces, yo dejo esa pregunta en la mesa. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos aquí al Observador. La catástrofe de la corrupción azotó los hospitales de Tabasco. No habían medicamentos, no habían insumos quirúrgicos, no había material de curación, no había material de anestesia, etcétera. No había muchas cosas. Prácticamente los usuarios del hospital compraban todos sus medicamentos y todo para que los pudiéramos atender aquí. El Hospital Rubirosa, un hospital de emergencias dedicado a la traumatología, estuvo al borde del colapso. Médicos, enfermeras, al conjunto del personal hospitalario, en diciembre del año pasado, se le adeudaban 3 meses de salario. Llegó el momento en que ya no teníamos alimentación para nuestros pacientes que estaban hospitalizados, nos quedamos sin alimentación. El Hospital Rubirosa opera en condiciones óptimas
con 16 millones de pesos al mes. Al final del sexenio de Andrés Granier, operó con 200,000 pesos mensuales. El inmueble hospitalario sufrió también las consecuencias. Comenzamos por el inmueble, ¿cómo lo encontramos? Pues con problemas de drenaje, con problemas de mantenimiento, de paredes, de llaves, de mantenimiento general, climas, no habían climas, por falta de mantenimiento. La catástrofe de la corrupción alcanzó también al Hospital de Alta Especialidad de Villahermosa. Se solicitaba presupuesto para atender la cuestión de mantenimiento preventivo y correctivo, y no se tenía ese presupuesto, y los instrumentos electromecánicos como este acelerador, el tomógrafo, los ultrasonidos, el equipo de rayos X, el equipo de urología, el equipo de oftalmología, el equipo de gastroenterología que se requiere de alta tecnología, no tuvo el mantenimiento preventivo y correctivo en forma adecuada. Otro de los sectores afectados por el quebranto financiero en Tabasco es el de la educación pública. Nos limita en la capacidad de adquirir bienes materiales, de remodelar escuelas, de mejorar la infraestructura, de comprar equipo. Estamos en los últimos lugares también en infraestructura, y entonces la deuda que nos hereda la tenemos que pagar. Parece inverosímil, pero se dejó de pagar las cuotas sindicales y los impuestos que ocasiona el salario de miles de trabajadores de educación en el Estado. En los últimos 4 años a los maestros se les descontó el impuesto sobre la renta, pero nunca llegó a Hacienda. Y esos son cerca de 2,000 millones de pesos que tenemos que pagar de una u otra manera. Han venido aseguradoras, debemos 64 millones que también le descontaron al maestro, y tampoco llegó a la aseguradora. Las secuelas de la catástrofe en el sector educativo son lamentables y van más allá de lo material. Hemos dicho que la educación es fundamentalmente una cuestión de valores. Si no hay valores, no hay educación. ¿Qué valores se pueden dar con la corrupción desde la Secretaría de Educación? ¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos, a los maestros, cuando desde arriba hay una cadena de transmisión de corrupción? Un desfalco financiero que hasta ahora alcanza 1.900 millones de pesos, solo los recursos federales destinados a salud, educación y seguridad pública, los rubros más afectados por este quebranto. El desfalco que se le ha hecho a las finanzas estatales está afectando pues todo el quehacer gubernamental. Casi no hay ámbito de este quehacer donde no nos hayamos encontrado huellas de malos manejos, de corrupción.